29. Se nos pide determinar el módulo de la suma de esos dos vectores. Primero vamos a sumar los vectores P y Q. Ya sabemos cómo efectuar la suma de los vectores. Sumamos entre sí las componentes en X e igualmente las componentes en Y. Obtenemos el vector 8, 2. Ese es el vector suma. Ahora, a partir de eso necesitamos calcular el módulo de ese vector. Recordemos que ahí vamos a hacer aplicación del teorema de Pitágoras, tal cual como se muestra. Raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, nos está quedando la raíz cuadrada de 68. Ahora bien, 68 podemos reescribirlo como 4 por 17. Y la raíz cuadrada de 4 vale 2, así que la respuesta sería la opción C. 30. Se nos dan los vectores U y B de modo tal que tienen la misma dirección, es decir, podemos ubicarlos ambos sobre la misma línea recta, pero tienen sentidos contrarios. Sabemos que el vector B tiene un módulo de 5 y el vector U tiene un módulo igual a 9. Y se nos pide determinar cuál es el módulo del vector B menos U. Vector B menos U sería dejar el vector B exactamente igual y colocar a partir del extremo del vector B el origen del vector menos U, pero el vector menos U no es más que el vector opuesto al vector U. Recordemos que los vectores opuestos tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero tienen sentidos contrarios. Entonces, este vector opuesto lo vamos a colocar de modo tal que coincida su origen, este punto, con el extremo del vector B. Quedaría algo así. Están en la misma línea recta, solo queda sumar las longitudes de cada uno de ellos, ya que tienen exactamente la misma dirección. Como la longitud de uno es 5 y la del otro es 9, solo tenemos que sumar eso nuevamente porque se encuentran en la misma línea recta, así que la respuesta sería 14. 31. Se nos pide el módulo y la dirección de ese vector. Cuando tenemos un vector en el plano, dado mediante sus componentes, para determinar el módulo y la dirección, es decir, el ángulo de inclinación, utilizamos estas dos expresiones. Ya este cálculo lo hemos hecho en varias oportunidades. Creo que es el primer ejercicio en el cual tenemos que calcular el ángulo de inclinación. Pero igual consiste en sustituir los valores de estas coordenadas dentro de la respectiva fórmula. Vamos primero con el cálculo del módulo. Para el módulo sustituimos dentro de la fórmula, elevamos al cuadrado, obtenemos este resultado. Al elevar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado nos queda 3 y obviamente 1 al cuadrado es igual a 1. Nos queda entonces raíz cuadrada de 4 y eso vale 2. Ya inmediatamente aquí podemos descartar dos opciones. Igualmente vamos a sustituir dentro de la fórmula para calcular el ángulo de inclinación tangente a la menos 1 o arco tangente de menos raíz de 3 sobre 1. Nos queda la tangente a la menos 1 de menos raíz de 3. El ángulo cuya tangente es raíz de 3 es 60 grados. Por lo tanto, el ángulo cuya tangente es menos raíz de 3 es menos 60 grados. Y ahí podemos descartar estas dos opciones. No puede ser ninguna de estas dos, pero igualmente recordemos, ya sabemos que la respuesta va a ser la opción E por descarte. Pero recordemos que si un ángulo nos aparece con signo negativo y queremos ese ángulo con signo positivo, se lo restamos a 360. Y 360 menos 60 es 300, lo que ya sabemos. Opción E. 32. De acuerdo a toda la información que se nos da, se pide identificar en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X, cuánto vale la diferencia o la distancia entre dos de esas marcas consecutivas. Es decir, cuánto vale la medida entre estas dos marcas, o cualquiera de ellas dos. Cualquier par de marcas consecutivas. ¿Cuánto mide exactamente esa distancia? Bien, ahora sí vamos a utilizar la información. Se nos da el vector que está representado en el plano como m menos n. Ese vector, de acuerdo a los valores que nos está indicando el mismo ejercicio, podemos efectuar el cálculo. Ya sabemos que está indicado acá, pero no tenemos idea de cuáles son los valores asociados a este punto. Es decir, cuál es la componente en X, la abscisa, y cuánto vale la ordenada.
Efectuemos el cálculo, muy sencillo, ya sabemos que vamos a restar x con x y y con y. Queda entonces este vector, el vector 2, 7. Ya tenemos cuáles son las componentes del vector 2, 7. Coloco ambas, aunque en realidad nos interesa solamente esta. ¿Por qué? Porque es en el eje de las abscisas donde queremos saber cuánto vale esta distancia entre dos marcas consecutivas. Bien, ese valor de x lo vamos a determinar de la siguiente forma. El valor que tenemos en la escala es 2, pero claramente vemos que hay 4 marcas para llegar a este punto, a partir del origen de coordenadas. Si simplificamos eso, obtenemos que la escala correspondiente o el valor correspondiente entre esas dos marcas es 1/2, opción B. 33, de acuerdo a lo que nos dicen, el vector A está en el plano. La diferencia entre este vector y su opuesto. Recordemos que el opuesto es aquel que posee el signo contrario, es decir, que invierte el sentido. Pero para fines prácticos tiene un signo negativo delante, lo que hace que cambien los signos de las componentes de dicho vector. Bueno, solo tenemos que multiplicar los signos acá, menos por menos, más, y A más A es igual a 2A, opción B.